Muy buenos días, mi nombre es Angie Bejarano, un cordial saludo para toda nuestra audiencia de PLM News. El día de hoy tendremos unas invitadas muy especiales y muy preparadas, con una larga experiencia en el ámbito de la educación, y hoy nos explicarán detalladamente los sistemas educativos en algunos países como lo son México, Chile y Colombia, haciendo un énfasis en cómo han evolucionado a través de la historia, ventajas, desventajas de estos sistemas educativos y algunas comparaciones entre estos países en el ámbito de la educación. También implementaremos la participación de nuestra audiencia con algunos aportes desde sus experiencias. Daremos inicio con el sistema educativo en Chile. La doctora Eneji nos hablará acerca de este. Doctora Eneji, háblenos acerca de usted, de su experiencia como docente y, por supuesto, de la educación en Chile. Buenos días a toda la audiencia del noticiero PLM News. Mi nombre es Daneji, tengo 35 años de edad, soy licenciada, he trabajado en diferentes países. A continuación les explicaré cómo funciona el sistema educativo chileno. El sistema educativo en Chile consta de 13 años de escolaridad obligatoria y se compone de la educación parvularia, básica, media y superior. La educación parvularia se extiende entre los 0 y 6 años de edad. Es obligatoria desde el año 2019. La obligatoriedad es solo para el segundo nivel de transición, es decir, lo que conocemos como kinder. La educación parvularia se divide en 3 niveles. El nivel heterogéneo, que compone las salas cuna menor y cuna mayor. La sala cuna mayor entre 1 y 2 años de edad. La sala cuna menor 85 días hasta cumplir el primer año de edad. Los niveles medios, está el nivel medio mayor entre 2 y 3 años de edad, nivel medio menor entre 3 y 4 años de edad. Niveles de transición, primer nivel de transición entre 4 y 5 años de edad, segundo nivel de transición entre 5 y 6 años de edad. El organismo público encargado de velar por la calidad y la cobertura de la educación parvularia es la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En cuanto a la educación básica, se extiende entre los 6 y los 13 años. Es obligatoria desde el año 1965. Sin embargo, en el año 1920 se aprobó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que obligaba a los padres y madres a enviar a los niños y niñas a establecimientos educacionales al menos 4 años y antes de los 13 años de edad. En el año 1929 se aumenta la cobertura a 6 años, mientras que en el año 1965 aumenta a 8 años. En total, en esa fecha y hasta la actualidad. Doctora Eneji, qué cautivador ver cómo en el transcurso del tiempo más niños tienen acceso a la educación y también las leyes que van de la mano con el derecho a la educación. Ahora bien, coméntenos un poco acerca de cómo se divide la educación básica en Chile. Sí, es muy importante tener en cuenta el ámbito legal y cómo el Estado contribuye al acceso a la educación. Ahora bien, la educación básica se divide en 2 ciclos. El primer ciclo de educación básica de primero a cuarto, mientras que el segundo ciclo es de quinto a octavo. La educación media se extiende entre los 14 y los 17 años y es obligatoria desde el año 2013. Se subdivide en científico humanista, técnico profesional, artística, siendo las asignaturas diferenciadas para cada uno de estos planes. Doctora Eneji, y acerca de la educación superior, ¿nos podría decir si es obligatoria y cómo se compone? Claro que sí. Para empezar, la educación superior no es obligatoria en Chile y se compone de 3 tipos de instituciones. Primero, las universidades, cuyo ingreso depende de la rendición de la prueba de selección universitaria, actualmente en discusión, y es el nivel más alto de formación superior. Cumple funciones de docencia, investigación, extensión o vinculación con el medio y entrega títulos profesionales, también licenciaturas. Existen 17 grados académicos que solo pueden ser entregados por universidades. Segundo, institutos profesionales. Estos otorgan diferentes títulos a los 17 exclusivos para las universidades. Además, otorgan títulos técnicos de nivel superior. Tercero, centros de formación técnica. Tienen como objetivo formar técnicos de nivel superior para responder a las necesidades del sector productivo, público y privado de bienes y servicios.
Doctora, ¿y hay instituciones en que los estudiantes puedan ejercer la escolaridad obligatoria? Por supuesto, la escolaridad obligatoria se puede realizar en distintos tipos de instituciones como lo son particulares, que dependen del financiamiento de privados y están sujetas al pago de matrículas, mensualidades y aranceles que llegan incluso a los 13 millones de pesos al año en el colegio más caro. Particulares subvencionados son escuelas que tienen dueños privados pero que reciben aportes económicos del Estado a través de la subvención y el copago de las familias que pueden llegar hasta 85.000 pesos mensuales. Escuelas municipales son instituciones de carácter público y gratuito financiadas por el Estado y administradas por los municipios a través de sus departamentos de educación o corporaciones. Con la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión en el año 2016, se pone fin al lucro y al copago, por lo que se eliminan los colegios particulares subvencionados y se reagrupan en dos grupos de establecimientos. Los colegios particulares que se mantienen en las mismas características que poseen en la actualidad, pero cuyo cobro mínimo es de los 85.000 pesos. Los colegios gratuitos financiados por el Estado y administrados por corporaciones, fundaciones o municipalidades. Actualmente nos encontramos en transición, por lo que aquellos establecimientos particulares subvencionados que se transformarán en gratuitos disminuirán gradualmente el copago de las familias y aumentarán progresivamente el apoyo estatal. Es bastante interesante tener en cuenta también el ámbito financiero en pro de las instituciones educativas. Teniendo claro este aspecto, ¿nos podría hablar un poco acerca de quiénes o qué instituciones son las encargadas del desarrollo educativo en Chile? Sí, claro, el Ministerio de Educación es el organismo oficial del Estado encargado del desarrollo educativo del país, por medio de la formulación e implementación de políticas, normas y regulaciones, desde la educación parvularia hasta la educación superior. La administración territorial del Ministro de Educación se subdivide en secretarías regionales ministeriales, subsecretarías y departamentos provinciales. Los organismos encargados de velar por la calidad de la educación y fiscalizar que las instituciones se ajusten a las leyes y protocolos son: 1. La Superintendencia de Educación, creada en el año 2011, que incluye la recepción de denuncias y sanciones. 2. La Superintendencia de Educación Superior, creada en el año 2018 con la Ley de la Reforma de la Educación Superior. Su objetivo es fiscalizar el cumplimiento de la normativa en universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Gracias, doctora Daneji, por su aporte. Nos queda más claro cómo se maneja el sistema educativo en Chile. Ahora nos transportaremos a México. En esta ocasión, la doctora Melissa nos hablará sobre el sistema educativo en este país. Doctora, cuéntenos un poco sobre usted. Primero quisiera contarles que México es una república representativa, democrática y federal, constituida por 31 estados y por un distrito federal. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la Ley General de Educación de 1993 son los principales instrumentos legales que regulan el sistema educativo y establecen los fundamentos de la educación nacional. El artículo 3 constitucional establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Por ende, el Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. Estas conforman la educación básica obligatoria. La educación proporcionada por el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional. Se establece también que toda la educación que el Estado impartirá será gratuita y que ésta promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación superior. Apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura de México. La doctora Melissa tocó un tema muy importante y es, en la Constitución Política de México, ¿qué artículo cobija la educación y cómo el país va en pro del derecho de los mexicanos a la educación?
Bueno, doctora Melissa, ¿podrías contarnos más a fondo del sistema educativo mexicano? Claro, por otro lado, la educación que ofrece el Estado debe ser laica, por tanto, ajena a cualquier doctrina religiosa y estará orientada por los resultados del proceso científico. La educación también se guía por el principio democrático, considerando a la democracia no solo como estructura jurídica y régimen político, sino como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas. Bueno, doctora Melissa, y ahora cuéntanos, ¿cómo está estructurado el sistema educativo? También quisiera hablarles sobre cómo está conformado este sistema educativo. En primer lugar, la primera autoridad en las escuelas es el director del plantel, responsable del correcto funcionamiento, organización, operación y administración de la escuela y sus anexos. En las escuelas primarias, que cuentan con un mínimo de 5 maestros, se integra un consejo técnico como órgano de carácter consultivo de la dirección del plantel, presidido por el director en los planteles que incluyen más de 12 grupos. Se elige un representante de los maestros por cada grado. En las escuelas secundarias, al igual que en las primarias, existe un consejo técnico escolar, como órgano de consulta y colaboración, cuya función es auxiliar al director en la planeación, el desarrollo y la evaluación de las actividades educativas y en la solución de los problemas del plantel. No olvidemos que la educación preescolar es obligatoria y atiende a niños entre 4 y 5 años de edad. Se imparte generalmente en 3 grados. El primero y el segundo grado atiende a niños de 3 y 4 años. El tercer grado a los niños de 5 años. Además, se ofrecen 3 modalidades: general, indígena y cursos comunitarios. Por consiguiente, la educación primaria es obligatoria y se imparte entre los 6 años y 14 años de edad. La duración de los estudios es de 6 años dividida en 6 grados. En cualquiera de sus modalidades, la educación primaria es previa e indispensable para cursar la educación secundaria. La educación secundaria es obligatoria desde 1993 y se imparte en los siguientes servicios: general para trabajadores, telesecundaria, técnica y para adultos. La secundaria es proporcionada en 3 años a quienes hayan concluido la educación primaria. Generalmente está dirigida a población de 12 a 16 años de edad. Finalmente, el propósito esencial del plan de estudios de la secundaria es contribuir a elevar la calidad de la formación de los estudiantes que han terminado la educación primaria, mediante el fortalecimiento de los contenidos que respondan a las necesidades básicas del aprendizaje de la población joven del país y que solo la escuela puede ofrecer. Estos contenidos integran los conocimientos, las habilidades y los valores que permiten a los estudiantes continuar con su aprendizaje con alto grado de independencia, dentro o fuera de la escuela. Facilitan su incorporación productiva y flexible al mundo del trabajo, a las soluciones y las demandas prácticas de la vida cotidiana y estimulan la participación activa y flexible de las organizaciones sociales y en la vida política y cultural de la nación. Gracias, doctora Melissa. Ahora vamos a dar paso a las licenciadas María Paula y Natalia, quienes nos darán a conocer el sistema educativo en Colombia. Primero, nos hablarán sobre los aspectos más importantes del sistema educativo colombiano. Buen día, mi nombre es María Paula Lamos y hoy les hablaré sobre el sistema educativo colombiano. Así que empezaré por decirles cómo está constituido. Para empezar, quiero mencionar lo que dice la Constitución Política de Colombia sobre la educación en el artículo 67, donde menciona que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Y también allí se menciona algo muy importante que dice que la educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Ahora les hablaré de cómo se divide el sistema educativo según el Ministerio de Educación.
Así que este se comprende de la siguiente manera. Primero está la educación inicial o educación preescolar, que comprende un mínimo de grado obligatorio. Después está la educación básica primaria, que tiene una duración de 9 grados, básica primaria 5 grados y básica secundaria 4 grados. Y por último, la educación media, que tiene una duración de 2 grados, décimo y 11, el cual culmina con el título de bachiller. Luego está la educación superior, la cual tiene 2 niveles de formación, formación de pregrado y formación de posgrado. La formación de pregrado tiene las siguientes modalidades de formación: formación técnica, profesional, conduce al título de técnico profesional en, también está la formación tecnológica, que conduce al título de tecnólogo en, y formación profesional, que conduce al título de profesional en. Buen día, mi nombre es Natalia, tengo 28 años, soy docente hace más de 9 años y la gran parte de mi carrera la he ejercido en Colombia, por lo que puedo darles detalles importantes acerca del sistema educativo. Para empezar, a nivel profesional encontramos los títulos relacionados con la formación en el área de la educación, como es el de licenciado en, y en el campo de las artes, el de maestro en. A nivel de pregrado, ingresan quienes poseen el título académico de bachiller y han presentado el examen de ingreso a la educación superior que practica el ISFEX. Por norma especial pueden ingresar a estudiar programas técnicos profesionales las personas que han aprobado el ciclo de básica secundaria, es decir, el grado 9. Si bien en Colombia la inversión en la educación ha aumentado, pasó de una inversión de 38,5 billones de pesos en 2019 a 44,1 billones de pesos para el 2020. Sin embargo, estas inversiones no son significativas, pues en las pruebas PISA aplicadas en el 2018 dieron cuenta que los estudiantes colombianos obtuvieron un rendimiento menor a la media entre los países de la OCDE. Esto deja en evidencia las debilidades del sistema educativo colombiano. Por lo tanto, esto nos muestra que el modelo educativo colombiano parece estar lejos de los estándares internacionales. Por otro lado, Colombia es el único país que tiene un nivel de educación media de 2 grados, que son académico y técnico, por lo que no cumple con las expectativas de los jóvenes. En el Foro Económico Mundial, Colombia se encuentra en el puesto 70 y según el ranking de pruebas PISA, Colombia ocupa el puesto 57 de 70 países evaluados. Además que las autoridades educativas y la sociedad deben reconocer que las pruebas PISA, Saber y otras de ese tipo miden una parte de la calidad del sistema educativo, pero no evalúan todos los componentes que inciden en la calidad de la educación. Sabiendo que el estudio en Colombia es considerado un privilegio, ya que no todos tienen recursos monetarios para acceder a la educación, esto se ve aún más afectado por el hecho de que en Colombia se puede ver que existen muchas más instituciones privadas que públicas, pero no todo es malo. En los últimos años se han hecho reformas y bastantes mejoras que de hecho recientemente la UTE ha identificado al país colombiano como uno de los que más ha mejorado en materia de educación. Todo esto dentro de los países latinoamericanos. Ahora bien, hemos visto la importancia de tener un sistema educativo bien constituido. En esta ocasión quisimos que nuestra audiencia participara y ver sus puntos de vista y expectativas frente al sistema educativo. Buenos días, mi nombre es Sebastián Chávez. Tengo 11 años. Vivo en Colombia y estoy en 6º grado. Pues cuando estaba en primaria siempre escuché decir a mi mamá que no me metía en un colegio público porque eran muy malos. Y tuve compañeros que siguieron en colegios públicos y la verdad no sabían mucho. Mis primos están en la universidad. Algunos entraron fácilmente porque tenían dinero, pero otros tuvieron que trabajar para poder estudiar. Ellos dicen que la educación en Colombia es mala y todos quieren irse del país para tener un mejor futuro. Yo quiero ser ingeniero y espero que la educación en Colombia mejore en mi país porque la amo a Colombia y quiero salir bien preparado. Gracias a esta noticia entendí más de los sistemas educativos en esos países. Espero que de todo corazón que en mi país mejore la educación y pueda cumplir mi sueño de ser ingeniero.
Gracias a nuestras invitadas por aclararnos y explicarnos de una manera detallada sobre los sistemas educativos en México, Chile y Colombia. Podemos ver que en su estructura hay similitudes y que la diferencia radica en cómo el Estado implementa estos sistemas educativos en las instituciones y lo que hace en pro de la educación y en mejorar progresivamente una buena calidad educativa en su país. También los sistemas educativos y las metodologías de aprendizaje que se tienen para que los niños se sientan motivados y para que bajen los índices de deserción, de las ayudas que tiene que dar el Estado para que las personas de más bajos recursos también puedan acceder a una educación de calidad. Como tip, para facilitar el aprendizaje y que éste sea más consciente en las aulas, se recomiendan las didácticas activas donde el principio del aprendizaje es el activismo. Es decir, se prioriza la actividad práctica frente a la reflexión teórica. Algunas de las características de las didácticas activas son: la educación responde a los intereses y las necesidades de los estudiantes. La escuela será un tipo de laboratorio de actividad en donde el aprendizaje se aplicará por medio de trabajo libre y los juegos. Y por último, allí la cooperación será más importante que la competencia. Gracias a nuestra audiencia de PLM News y esperamos que esta noticia haya sido de gran ayuda para ustedes. Nos veremos en otra ocasión y muchas gracias.